de obra social, y lo que quisiera que compartiéramos en esta noche es cómo hacer obra social. Porque miren, acabamos de leer un pasaje que está en Hebreos capítulo 13, donde la Biblia dice que de hacer bien y de la ayuda mutua, dice, y de hacer bien y de la ayuda mutua, dice, no os olvidéis, dice la palabra del Señor, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Nosotros tenemos que, claro, lo sabemos, pero tenemos como que ser más conscientes. Nosotros los humanos no somos solo espíritu, tampoco somos solo alma. La Biblia dice que todo nuestro ser se compone espíritu, todo nuestro ser se compone espíritu, alma y cuerpo. Una es la necesidad del espíritu, ¿cierto? Tal vez otra es la necesidad del alma, pero otra también es la necesidad del cuerpo. Con lo que nosotros suplimos la necesidad del alma o del espíritu, tal vez no podemos suplir la necesidad del cuerpo. Siempre en el cuerpo habrán algunas necesidades que hay que hacer algo o buscar la forma para suplir esas necesidades. Entonces, hermanos, el trabajo social como tal, trabajo social, debe de ser la respuesta a las problemáticas sociales que hay. Miren, y no solamente en las congregaciones, hay un problema que tenemos nosotros, y es que nosotros nos encerramos aquí, ¿cierto? Y gracias a Dios por esto. Nos encerramos y pensamos en el hermano o en la hermana necesitada, en la que está pasando un mal momento, y eso está bueno, eso está excelente. Hermanos, pero hay gente por fuera que también necesita que nosotros como iglesia hagamos algo por ellos. Nosotros recordamos cuando el Señor le estaba enseñando a una gran multitud, que eran como 5,000, ¿cierto? Los discípulos le dicen al Señor, ya está tarde, la hora ha avanzado mucho, despídenlos, Señor, ellos necesitan irse para que se vayan, que vayan y compren por allá algo de comer. El Señor les dijo, ellos no tienen que irse, ustedes denle de comer a esta gente. ¿Qué miramos de esto? Miramos de esto, que el Señor Jesucristo no solo se preocupa por nuestra alma, no solo se preocupa por nuestra vida espiritual, sino que Él también se preocupa por todo nuestro ser. Por todo nuestro ser el Señor se preocupa, porque nosotros los humanos somos un ser integral, tenemos espíritu, tenemos alma y tenemos cuerpo. Ahora, el trabajo social que cada uno de nosotros debemos de hacer debe de ser la respuesta a los problemas sociales. O sea, debemos de responder a los problemas sociales. Yo pregunto, por ejemplo, evangelismo, ¿en qué se enfoca el comité de evangelismo? ¿Cuál es el trabajo y en qué se enfoca el comité de evangelismo? El comité de evangelismo, su trabajo está enfocado en ganar almas. Las Dorcas tal vez a trabajar con las mujeres, los jóvenes a trabajar con los jóvenes, y así cada comité. A obra social nos ha tocado el trabajo más hermoso. Amén, hermanos. Nos ha tocado el trabajo más hermoso. ¿Por qué digo que el trabajo más hermoso? Porque la Biblia dice que es bienaventurado el que piensa en el pobre. Yo le pregunto, ¿usted alguna vez se ha puesto a pensar en la situación de algún hermano o de alguna otra persona que está pasando un momento difícil? O lo desvela, o se trasnocha, o lo preocupa ver al hermano con una situación difícil, de pronto que no tenga que comer, que no tenga el sustento diario, o que le falten algunas cosas, ¿cierto?
Precisamente eso es parte de obra social. Pero mire lo que dice la palabra del Señor. La palabra del Señor dice: bienaventurado. Amén, ustedes lo han leído. Bienaventurado el que piensa, bienaventurado el que piensa en el rico. Tal vez piensan en los ricos, a ver qué me va a traer, qué me va a dar, porque somos muy interesados. Pero la Biblia dice: bienaventurado el que piensa en el pobre. En el día malo lo ayudará Jehová. Y uno de los problemas sociales, hermanos, y que golpea mucho a nuestras congregaciones, uno de los problemas sociales que golpea mucho a nuestras congregaciones es la pobreza. Es la pobreza. Mire, el hermano Orbey nos decía algún día, hermano, mire, es preocupante. Bueno, tal vez aquí no, pero él nos decía: es preocupante que uno ver que en las congregaciones cada día hay como más pobreza. Hay gente como que quiere emprender y no puede, y uno ve como, no sé si es la mentalidad o si es la realidad que se vive en las congregaciones. Él decía: eso es preocupante, ¿cierto? Eso es preocupante. Pero como iglesia estamos llamados, claro, a predicar el evangelio, pero un evangelio donde no se piensa en el pobre y donde no se hace nada por el pobre es un evangelio incompleto. Es un evangelio incompleto. Porque ¿cómo vamos a predicar un evangelio sin amor? ¿Cómo lo vamos a predicar? Un evangelio sin amor. Un evangelio donde no se piensa en las necesidades de los demás. Pienso que es un evangelio incompleto. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, pensando en las necesidades o en los problemas sociales, yo preguntaría: ¿problemas sociales hay? La pobreza está identificada. Ahora lo que yo diría, bueno, ¿cómo o qué vamos a hacer como iglesia? ¿Qué vamos a hacer como iglesia? ¿Qué vamos a hacer como iglesia? ¿Cruzamos nuestras manos? ¿O miramos, nos unimos o nos ponemos de acuerdo y decimos, bueno, aquí hay que hacer algo? Porque uno sería ignorar, olvidarnos de los problemas, o lo otro sería hacerle frente a los problemas. Pero como iglesia, ¿qué haríamos? ¿Qué haríamos como iglesia? ¿Lo ignoramos? ¿Que se defienda como pueda o que se defienda como Dios le ayude? ¿O qué hacemos? Yo creo que como iglesia debemos de hacer lo que dice la Biblia: el bien y ayuda mutua, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Gloria al Señor. Ahora, esa es la situación que se ha identificado. Pero yo les pregunto, si aquí hubiera ese problema, ¿cómo lo vamos a contrarrestar? ¿Cómo lo vamos a contrarrestar o cómo le vamos a hacer frente? Y yo le digo a la iglesia, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer? Bueno, mire, hay varias formas, y era una de las maneras como lo venía haciendo la iglesia o la FOSU hasta hace algún tiempo. Casualmente hoy estábamos en la sede, estábamos destruyendo archivos de años atrás, creo que como de 2002 para acá, 2005, destruyendo archivos, y me pareció curioso que dentro de la documentación que teníamos para ir destruyendo aparecían una cantidad de facturas, porque lo que hacía la FOSU en algún tiempo era comprar mercados y repartir ayudas y dar plata y todo eso. Eso hacía nuestra fundación hasta hace un tiempo. Pero resulta que hace algún tiempo también llamaron a la fundación y le dijeron, bueno, ustedes son una fundación,
llevan aproximadamente 17 años. ¿Qué han hecho ustedes por la gente pobre? ¿Qué han hecho por la gente pobre? Y con cifras, hermanos, con cifras, el dinero que se había repartido era mucho dinero. Pero ¿qué hay de esas personas a quien se les dio comida y a quien se les dio dinero? ¿Cómo están hoy? ¿Cómo están esas personas hoy? ¿Verdaderamente cumplieron el objetivo con dar un mercado y con dar un aporte, con dar un dinero? ¿O cómo están esas personas? Resulta que a esas personas a quien se les daba comida, a quien se les daba dinero, si los miran hoy están más pobres que hace 5 años. Hoy están más necesitados que hace 5 años. ¿Por qué? Porque hace 5 años les daban comida y les daban dinero. Y esa es una forma de hacer obra social. Eso es una forma que no funciona. Una manera de hacer obra social de esa forma no le funciona ni al gobierno, ni a ningún estado, ni a ningún departamento, ni a ningún municipio. Eso no funciona, eso no sirve. ¿Por qué no sirve, hermanos? Porque mire, esa era la manera como se hacía anteriormente. Anteriormente se le daba un sustento diario, anteriormente se les daba una porción, anteriormente eso era lo que se hacía. Lo otro que se hacía, lo que uno escuchaba, era que esas personas a lo último se convertían en unas víctimas, se creían víctimas víctimas de la pobreza y víctimas porque mire lo que pasa, hermano, mire, cuando usted le ayuda a una persona, usted le puede ayudar 4 años, 5 años, 10 años, pero el día que usted deje de ayudarlo, ese día usted es malo. El día que usted lo descargue, ese día sale hablando de usted. Eso pasó en la iglesia. En la iglesia hubo gente que se les dio comida, que se les dio plata para mercado y que se les ayudó con dinero para hacer algo. Pero cuando la iglesia ya no pudo, no fue porque no quiso, tal vez porque no pudo, entonces esas personas se fueron de la iglesia diciendo: es que aquí en la iglesia ya no hay amor, aquí ya no hacen nada por uno, y se fueron de la iglesia diciendo que en la iglesia no había amor. Pero ¿cuál fue el problema? El problema no es que no había amor, el problema es que nos salimos del modelo bíblico. Mire, ¿qué pasa? Yo siempre le digo a los hermanos: miren, todo aparato electrodoméstico o aún carros o las motos que usted compra, cuando usted compra algún artículo, todo artículo viene con un folleto que lo llaman manual. ¿Usted sabe para qué es el manual? El manual que traía este piano, el manual que trae su carro, el manual que trae su moto. ¿Para qué es eso? ¿Para qué es el manual? ¿Eso es para bonito? ¿Para qué es el manual? Usted cuando compra un electrodoméstico, ¿no lee el manual? Pues debe de leerlo, porque el manual lo da el que lo fabrica, el fabricante da el manual. En el manual dice cómo se debe manejar, cómo funciona, cómo se debe de tratar. Resulta que a nosotros nos creó Dios. A mí me creó Dios, yo no sé a ustedes. A nosotros nos creó Dios. ¿Y sabe cuál es el manual para cada uno de nosotros? ¿Sabe cuál es el manual de nuestra vida? Y no solo para el cristiano, el manual para el ser humano. ¿Cuál es el manual para el ser humano?
el manual para el ser humano es la palabra de Dios. Mire, en la palabra de Dios usted encuentra cómo debemos nosotros los esposos tratar a las esposas, me parece. Pues yo lo he leído. Cómo nos debemos manejar con ellas, lo he leído. Cómo se deben de manejar ellas con nosotros, también lo he leído. Cómo nos debemos comportar nosotros como padres con nuestros hijos, lo he leído. Cómo se deben comportar nuestros hijos con nosotros y nosotros con ellos, lo hemos leído. Cómo nos debemos comportar nosotros con las personas, con los hermanos y con las otras personas, también lo he leído, ¿cierto? Y he leído también en la palabra que dice: lo que usted no quiera que le hagan a usted, o como usted quiera que lo traten a usted, o lo que usted quiera que hagan con usted, hágalo con el otro, ¿cierto? ¿Cómo quiere usted que lo traten? ¿O cómo quiere que hagan con usted? Así como usted quiere que hagan con usted, hágalo con las otras personas. Eso está en la palabra del Señor. Bueno, y hay muchas cosas más, porque es el manual, porque es la palabra del Señor. Resulta que en la palabra del Señor nosotros también encontramos en la Biblia, Pablo escribió, claro, cuando se despedía, creo que era de Mileto, él escribe a los hermanos lo siguiente. Ahorita vamos a mirar porque hay algunos casos especiales. Mire lo que dice Pablo. Ahora, dijimos la forma como hasta hace un tiempo se hacía obra social. ¿Cómo se hacía obra social? Repartiendo mercado, repartiendo dinero, y bueno, eso funcionó así hasta algún tiempo funcionó así. Ahora nuestra fundación ha cambiado su forma, su manera de hacer obra social. O sea, ya no queremos darle el pescado a la gente, sino enseñarle a la gente a pescar. Y eso también es hacer obra social. Entonces miremos, el apóstol Pablo dice en el capítulo 20 del libro de los Hechos, verso 35, dice: en todo os he enseñado que trabajando así se debe. Bueno, pero vamos a leer el verso número 34. El verso 34 dice: antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, dice, estas manos me han servido. ¿Qué quiere decir eso? Él le había enseñado a los hermanos, les había dicho que para lo que a él le faltaba o las necesidades de él y los que estaban con él, él decía así o dice así: estas manos me han servido. Y cuando la Biblia habla en este caso de que la mano le han servido, dice Pablo, ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere? Bueno, pero leamos el verso siguiente. Dice: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar al necesitado y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo. ¿Qué dijo el Señor? Más bien aventurado es dar que recibir. Pero aquí hay una gran verdad a la que nosotros tenemos que hacerle frente hoy. ¿Es mejor dar que recibir? Eso es lo que la Biblia dice. Pero ¿cuál es la realidad? ¿Cuál es la realidad? ¿Cuál es la verdad de esto? Bueno, la verdad lo que aquí dice, es más bienaventurado o es mejor dar que recibir. Pero si vamos a hacer práctico lo que aquí dice, ¿usted qué opina? ¿Cuál es la verdad o la realidad?
¿A usted le gusta más dar o le gusta más que le den? ¿Cuál es la verdad? Bueno, ¿cuál es la verdad? En otra parte donde estuve hace algunos días, allá les gustaba más que les dieran, yo no sé aquí. Allá les gustaba más, y claro. Yo pregunto, ¿a quién no le gusta que le den? ¿A quién no le gusta que le den? Tal vez, gente que tenga problemas de arrogancia, de autoestima muy alta, qué sé yo, tal vez no le gusta tal vez por orgullo, pero yo creo que en un alto porcentaje, el porcentaje más alto de los seres humanos nos gustan que nos den. Bueno, por ahí hay uno que dice amén, los otros no dicen nada, pero esa es la verdad. Pero ¿qué dice la palabra? La Biblia dice, pero es más bienaventurado dar que recibir. Es más dichoso o más bienaventurado dar que recibir. Bueno, entonces vamos a entrar a esto en este momento. ¿Qué mejor que nosotros tengamos para dar o que nos tengan que dar a nosotros? Creo que ahí es donde el Señor tiene razón. Les pregunto, ¿qué es mejor? ¿Hacer fila para que le den o usted hacer una fila para darle a la gente? ¿Qué dice? Ahí sí tiene razón, el Señor. Creo que ahí sí tiene razón. Es mejor dar, hermanos, porque qué tal que a uno le tengan que estar dando o que le tengan que dar todo. Si a uno le tienen que dar todo, uno se sentiría inútil, que todo lo tienen que dar. Uno se siente inútil y de alguna forma se convierte en inútil. Entonces, para hacer obra social, ¿cómo hacer la obra social? Aquí el apóstol dice, para lo que necesitaba él, los que estaban con él, dice, esta mano me han servido. Hay otro pasaje que vamos a leer, que está en la segunda carta del apóstol Pablo, creo que a los tesalonicenses, el capítulo número 3. Bueno, hay un título ahí que dice, habla de trabajar como un deber, pero voy a leer solo el verso 10 y creo que parte del verso 11, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenamos esto. Mire, os ordenamos esto: si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Ahora sí, entonces vamos a los casos especiales. Hay gente que no puede trabajar, ¿Por qué no puede trabajar? Mire, no puede trabajar no porque le faltan los dos pies. Yo conozco gente que le faltan los dos pies y que le faltan las dos manos y que son ciegos y que son sordos y trabajan. Y eso lo pone a uno pensativo, ¿cierto? Pero también hay gente que, ancianos, ya muy ancianos, no tienen fuerza, ya no tienen el vigor, no tienen la salud, están enfermos, no pueden trabajar, sinceramente, no pueden trabajar. Bueno, ahí es donde nosotros tenemos que llegar como iglesia y hacer algo por ellos. Creo que son los casos especiales. También a veces sucede problema, hermanos, que sufren alguna pérdida de la casa o algo, el empleo, alguna cosa, pues la iglesia no los debe desamparar. Como iglesia, nosotros debemos de unirnos y hacer algo para ayudar a esa persona. Creo que eso está bien y eso es lo que manda el Señor, hacer el bien y de la ayuda mutua. Dice, no os olvidéis. Pero en los otros casos, porque aquí Pablo dice, el que no quiera trabajar, dice, pues que no coma.
Ahora, ¿quién estableció que para sobrevivir en este mundo hay que trabajar? ¿Quién se inventó eso? ¿Quién se inventó eso? Eso es un invento de Dios, porque cuando Él hizo al hombre, lo puso en el huerto del Edén para que durmiera allá. ¿Qué dice la palabra? Para que se echara a dormir en el huerto. La Biblia dice para que lo labrara y para que lo cuidara y lo guardara. ¿Y qué es labrar? ¿Qué es labrar? ¿A quién le dicen labrador? Labrador le dicen a un trabajador, y el Señor puso a Adán en el huerto, allá en el huerto, le dice, bueno, quédese ahí para que labre y cuide todo eso. Bueno, es el mayordomo, lo puso como mayordomo. Entonces, hermanos, eso lo estableció Dios. Mire, tan cierto es, cuando usted va al médico, casi ¿qué es lo que los médicos le recomiendan a todo mundo? ¿Qué le recomiendan? ¿Qué le recomiendan? Ellos le recomiendan duerma todo el día, ¿cierto? Repose todo el día, descanse todo el día. ¿Qué le dicen los médicos? Ellos atacan con razón el sedentarismo. Haga algo, camine, salga, voltee por allá. Eso dicen los médicos, los que saben de salud. Entonces Dios no hizo al hombre para que se convirtiera en una estatua o para que se convirtiera en un maniquí ahí puesto. No, Dios hizo al hombre activo, le dio fuerza, le dio sabiduría, le dio habilidades, y aparte de eso le dio una orden: labre la tierra y cuide la tierra, trabaje en la tierra. Eso lo estableció el Señor, lo estableció de esa manera. Tan cierto es, creo que no me equivoco, tan cierto es que algunos de ustedes, cuando se quedan sin empleo, se enferman. Hermanos, se enferman. ¿Verdad? Yo tengo 3 hijos. Y a todos 3 les ha pasado lo mismo. La primera, la mayor, es enfermera profesional. Una vez se quedó sin empleo por ahí como un mes, y esa muchacha se iba a morir. Ya a los 8 días estaba que no se levantaba, en la cama, envuelta en la cobija, no quería nada, no quería comer, no quería casi que ni vivir. A la segunda le pasa lo mismo, al tercero le pasa lo mismo. Y yo creo que a usted también le pasa cuando no encuentra como qué hacer. Bueno, ¿yo qué voy a hacer? Yo me voy a morir. Y bueno, y yo no los culpo, porque hermanos, si Dios nos hizo así, ¿cierto? Dios nos hizo así, sinceramente fue que Dios nos hizo así. Entonces, si Dios nos hizo así es porque así debemos nosotros ser. Y cuando la persona es más activo, entre más activa sea la persona, más saludable es. La persona que se queda quieto, que no hace sino comer y dormir, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? Que no hace sino comer y dormir como un cerdo. Le pasa lo de los cerdos, se mueren más ligero. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ¿a qué vamos con obra social? ¿A qué apunta obra social? Mire, ¿a qué apunta obra social? Queremos que en las congregaciones cada día hayan menos personas pobres. O sea, allá apunta obra social. ¿Qué queremos? Que en las congregaciones cada día haya menos personas pobres. No que haya más gente a quien haya que repartirle, a quien haya quien darle, sino que cada día hayan menos personas. Que cada día haya menos personas a quien haya que repartirles. ¿Por qué? ¿Por qué les digo esto? Hermano, mire, por lo siguiente: hay gente que piensa o que cree que la iglesia tiene plata. Es que la iglesia tiene plata. Y yo pregunto, ¿y dónde la tiene? ¿Por dónde le llega la plata a esta iglesia? A ver, ¿por dónde está el tubo por donde baja? Porque del cielo no llega. Cuando estábamos en Santa Rita Bello, construimos allá un templo grande, un edificio, y un día unas señoras de esas que conversan mucho
como para que yo escuchara, yo iba pasando cuando ella dice, es que a esa gente, a ellos les mandan plata de Estados Unidos. Pues a mí no me han mandado ni un solo peso. Y para esa obra en ese lugar no mandaron nada. Y hay gente que cree que la iglesia tiene plata. Hermano, la iglesia no tiene plata. ¿Dónde la tiene? La plata que llega a la iglesia, ¿de dónde llega? ¿Por dónde llega? Hay un tubo por debajo de la tierra que viene desde Estados Unidos o de cualquier parte de Europa, de otra parte, y por ese tubo llega la plata y allá está la caleta debajo. ¿Por dónde llega? La plata que llega a las congregaciones, a la iglesia, ¿saben dónde llega? Llega en el bolsillo de ustedes. Y la persona que cree que la iglesia tiene plata es el que menos aporta para la iglesia. El que no aporta, dice, ellos tienen plata. Así piensa el que no aporta. Y creen que la iglesia tiene plata. Como la iglesia no tiene plata, entonces la iglesia no puede echarse una carga, una obligación, una responsabilidad con las personas, atender gente, hagan fila. Me contaba un pastor hace poco, estábamos en un tema social, y él nos dijo, hermanos, hicimos un culto evangelístico con sancocho. Raro ese culto. Un culto evangelístico con sancocho a bordo. Y dijo, hermano, habían más de 100 visitas. Y yo le dije, hágalo cada 8 días en el templo y verá que no va a tener dónde acomodar esa gente. Ofrézcale a la gente comida y mercado siempre, hermanos, y no habrá templo suficiente para tener esa gente. No va a haber, porque claro, la gente está interesada en todo esto, pero nosotros como iglesia tenemos que hacer un trabajo. Hay que hacer un trabajo con la gente. ¿Cómo vamos a hacer con la gente? Nuestro trabajo no va enfocado a que hay gente, alguno hermano me dijo un día, hermano, qué tan bueno que hubiera más mercado para repartir y que hubiera más gente para darle mercado. Le dije, no, estás equivocado. Esa no es la función de la iglesia. La función de la iglesia no es repartir mercado, no es repartir comida. La función de la iglesia es predicar el evangelio sin dejar de hacer el trabajo social. Entonces, ¿a qué vamos ahora? Mire, vamos a lo siguiente. Si a cualquier persona hoy, le damos 300,000 pesos, sea para un mercado, o le damos un mercado, ¿cómo estará esa persona dentro de 15 días? ¿Cómo estará esa persona dentro de 15 días? Si le dan los 300,000 pesos, mañana mismo se va para Flamingo y mata culebra allá, o por lo menos las aturde. O ahí sencillamente se compra un mercadito y se lo comió esta semana, y la semana que entra, ¿qué? Hermanos, ¿qué va a pasar con esa persona la semana que entra? Hoy le damos el mercado o le damos el dinero, lo que podamos, pero ¿qué va a pasar con él dentro de 8 días? ¿Qué va a pasar dentro de 15 días? ¿Qué va a pasar con él? Esa persona dentro de poco va a estar lo mismo o peor, ¿cierto? Y ya en el fondo no va a haber para volverle a dar, porque ¿dónde le vamos a dar? Entonces, ¿qué hacemos? Pero si nosotros a esa persona hablamos de gente que pueda todavía moverse, así le falten los pies y las manos y así sea ciego y sordo. Mire, pero si a esa persona le decimos, allá vamos hermanos de obra social, a mí me ha tocado hacer eso en varias ocasiones y ha funcionado. Un hermano en alguna vez se quedó sin empleo y me dijo, pastor, me echaron del trabajo y yo no sé qué voy a hacer. Yo le dije, bueno, ¿y usted qué piensa hacer? No, pastor, yo no sé qué voy a hacer. Hace 6 años, más o menos. Ese día le di 20,000 pesos. Al poquito tiempo volvió otra vez y me dijo, pastor, nada que me resulta trabajo. ¿Qué voy a hacer? Le dije, no, piense qué puede hacer. Le di otros 20,000. Pero mire, ya iban 40.
Y eso que le estaba dando de a poquitico. Hermano, mire, si yo no lo pongo a pensar, porque yo le digo, bueno, piense qué va a hacer, piense qué va a hacer. Un día le digo, bueno, piense qué va a hacer y hablamos dentro de 8 días. A los 8 días volvió y se le prendió el bombillo, ya tenía el bombillo prendido. Me dijo, pastor, yo estoy pensando como en una venta de minutos. Oiga, yo me alegré porque usted sabe, donde no hay nada, cualquier cosa sirve. Porque él antes dijo, no, pastor, yo no veo nada, yo no veo qué hacer. Eso sí es un problema. Me dijo que iba a vender minutos. Le dije, bueno, está bien. Le dije, pero órele a Dios, siga pensando qué otra cosa puede hacer. No le surgió por ningún lado, no le dio por ningún lado. Pero un día le dije, hagamos una cosa, póngase a vender fruta picada por la calle. Yo le dije, porque si usted va al centro de Medellín, usted ve que hay mucha gente vendiendo fruta picada. Si eso no fuera un buen negocio, la gente no lo haría. Si eso no sirviera, la gente no lo haría. ¿Por qué la gente lo hace? ¿Por qué la gente lo hace? La gente lo hace porque eso sirve. Bueno, le caló el cuento. Le dimos el entable y le dimos el capital para surtir. Y comenzó el hombre a trabajar, dele. Como a los 2 meses llegó quebrado. No, pero yo no me asusté porque la estadística dice que de 10 empresas que se forman se quiebran 8. Y eso está en lo normal. Eso está en lo normal, que uno tampoco se puede asustar. En la economía hay bajones y bueno, le bajó el dólar, no sé qué le bajó al hombre. Bueno, en todo caso, volvimos y lo capitalizamos. Yo volví y le di la platica. Del fondo le dimos, hermano, una chichigua. Para comprar, ¿qué compraría? 2 piñas, una papaya y cualquier kilo de mango, 2 kilos de mango, porque la mente no le daba para más. Por ahí 40,000 le dimos. Volvió y comenzó. Hermano, mire, ese hombre lleva 6 años. Lleva 6 años trabajando ese negocio en Girardota. Ahí lleva eso. Estos días me encontré en la calle con él y lo saludé y le pregunté, ¿y cómo vas? Y me dijo, pastor, bien, voy bien con mi negocio y siempre le quedan, porque trabaja un rato nomás, solamente un rato. Me dijo, pastor, me quedan 25,000 pesos libres en un rato. Pero mire, yo pienso, si él trabajara todo el día y si le metiera más mercancía a ese chuzo, a ese negocio, el hombre no se saldría con menos de 70, 80,000 pesos, que eso se gana ahorita un profesional. Hay profesionales que se ganan 1.500.000, 1.800.000, profesionales especializados, con especializaciones, eso se ganan. Yo conozco gente que son profesionales, que tienen una especialización, que tienen más papeles que cualquier cosa y se ganan 1.800.000. Y él, si él se animara un poquito, se avispara un poquito, pudiera ganarse 70, 80,000 pesos diarios, que eso le daría como casi 2,5 millones al mes, sueldo de médico. Entonces, hermano, miren, pero eso es lo que hay que hacer, hermano, miren, vea, ante la pobreza, si decimos así, ante la necesidad cualquiera que sea, y en este caso material, no piense usted a ver quién me va a dar o quién me va a ayudar. No piense eso. Piense qué voy a hacer. Porque yo siempre he creído, hermano, vea, el día que a usted lo encierren y lo aseguren bien y lo encierren bien, nunca diga que se va a quedar ahí, que se va a dejar morir encerrado. Siempre, desde el momento que a usted lo encierren, siempre esté pensando la salida. ¿Cómo me voy a salir? Cuando nosotros decimos que no podemos o que no somos capaces, inmediatamente bloqueamos nuestro cerebro, queda como el celular bloqueado, tildado dicen algunos, no sé, yo no entiendo eso mucho, pero se queda bloqueado. Eso es lo que hace la gente que se acuesta, que se envuelve en la cobija, que se arropa hasta la cabeza, que se vuelve un tabaco y que se quieren morir, se encierran, hermanos, se encierran. Pero miren, de esas grandes adversidades
y dificultades puede salir una gran oportunidad, porque hay gente que piensa, es que poner yo una empresa, yo le pregunto, ¿cuánto dinero cree usted que necesita para poner una empresa? Claro, hay empresas grandes, mediana y pequeña, pero ¿cuánto dinero cree usted que necesita para tener una empresa? Para ser dueño de su propio negocio, ¿cuánto cree? Hace poco estuvimos en una asesoría en un pueblo, los hermanos tenían un proyecto de piscicultura y me pasaron un presupuesto de 40 millones. Yo le dije, vea hermano, hagamos una cosa, 40 millones a usted no se los va a dar ni el gobierno, ni la FOSO a nivel nacional, ni su papá, ni su mamá, eso no lo va a dar nadie. No crea usted, no puede empezar allá y comencemos bajito. Comencemos bajito. Entonces, ¿con cuánto cree usted que comienza su empresa? ¿Con cuánto? Primero la idea, ¿cierto? Claro, pero ¿cuánto dinero piensa usted que necesita? ¿Cuánto necesito para una empresa? Hay mucha gente que se quedan frustrados porque dicen, es que yo no tengo plata para montar una empresa, para ser independiente. Les voy a contar un testimonio y es real. Toda empresa, ¿cómo nace? ¿Cómo nace una empresa? ¿Cómo nace? Una empresa es una idea de negocio. A alguien se le surgió, por aquí, bueno, es lo que oí. ¿Quiénes saben, conocen a una empresa que se llama Bocadillo del Caribe? Bocadillo del Caribe. La historia, lo que oí de esa empresa es que ese señor, el dueño, comenzó en un sótano en Castilla haciendo bocadillos artesanales. Entonces, si dice así, él los hacía, compraba la guayaba, los hacía, los empacaba, yo no sé cómo. Así comenzó. En el año 2007, que tuve la oportunidad de estar allá porque tenía un carro trabajando allá, hermano, mire, habían 25 carros aproximadamente que iban en la mañana a surtir, a cargar para salir a repartir en la ciudad y en los pueblos. ¿Y cómo comenzó? Comenzó en una idea que él tuvo tal vez en una crisis muy difícil. Yo le voy a decir lo siguiente, a mí me tocó y creo que si en el playón, que era donde me congregaba en el año 90, si allá me hubieran dado mercado y me hubieran dicho, pobrecito Gustavo, no tiene empleo, bueno, tiene una situación muy difícil, y me hubieran ayudado, me hubieran hecho inútil, pero no me dieron ni un solo granito de arroz. Entonces, ¿yo qué hacía? Cogía con 2,000 pesos en ese tiempo, compraba 2 cajas de tomate, las empacaba en bolsitas de 100 pesos y me iba y vendía por la calle. No conseguía plata, pero me conseguía el diario. En ese tiempo me conseguía el diario. Entonces, hermano, mire, ante una situación, porque esto es obra social, de pobreza, ¿qué debemos hacer? No piense que se va a morir. Otra cosa, no piense que el Estado tiene que mantenerlo. Si usted se va a quedar esperando que el Estado lo mantenga, es mejor que pague la funeraria de una vez. El Estado no te va a mantener, el departamento tampoco, la iglesia no tiene los recursos, tu familia quizás tampoco. Entonces, no piense que nadie tiene obligación con usted, su obligación es usted. El deber de desarrollarse lo tiene usted. Cada uno de nosotros tenemos el deber de desarrollarnos, de salir adelante, de no quedarnos. Piense qué puede hacer. Y miren, hermanos, yo sé que si alguno de ustedes llega con una idea y dice, pastor o hermano de obra social, estoy sin empleo, me pasa esto, aquello y lo otro, necesito una ayuda, algo para irme a trabajar. Hombre, para trabajar cualquiera le da plata a uno. Mire lo que pasó, y esto es real. Cuando hay esas crisis económicas, bueno, nosotros no tenemos a quién más acudir sino a Dios. Y yo les digo, antes de ir al pastor, o antes de ir a obra social o a otras cosas, vamos a donde nosotros debemos de ir. Hermano, mire,
De Dios nosotros sacamos la respuesta. Sacamos la respuesta de Dios, y téngalo por seguro que así es. Mire, me contaba un pastor, el pastor murió, era un pastor de un pueblo de Córdoba. Él, más de 20 años atrás, dice, el papá vendió la finca, se vinieron a un pueblito de Córdoba. Dice, en ese pueblo no había empleo, muy difícil. Él dijo, voy a orar, voy a ayunar, no sé cuántos días, para que el Señor me provea algo, el Señor me dio un empleo. Él dice, eran las 9 de la mañana cuando llegó un señor a tocarle la puerta. Y le dijo, aquí tengo 1.000 millones para que ponga un negocio. Tal vez él lo esperaba así. O vaya, administreme la empresa tal, le voy a pagar tantos millones. No, llegó un señor de los que vendían condimentos por la calle con unas bolsitas así. Y le dijo, joven, necesito que trabaje conmigo vendiendo condimentos. Y él dijo, ¿qué? ¿Vendiendo condimentos? Dijo, no señor, no estoy interesado. Pero cuando el Señor se fue, nos contaba el pastor, cuando el Señor se fue, se arrodilló a orar otra vez porque estaba ayunando pidiendo un empleo. Y cuando estaba orando empezó a pensar y dijo así, no sé, dijo, yo le estoy orando a Dios para que me dé un empleo. Llegó este señor a ofrecerme empleo y yo le dije que no. ¿No es eso lo que pasa? Que a veces tenemos esas crisis, esas necesidades de pobreza y nos ponemos a orar y surge algo y decimos, no, es que eso no es para mí. ¿Quién dijo? Yo quiero ser gerente del Banco Colombia, del Banco de Bogotá, y ni siquiera he estudiado, olvídese de eso. Usted puede tener una empresa así no tenga estudio, pero tenemos que empezar suave. Entonces, ¿qué pasó? Dijo, bueno, estaba orándole a Dios, le estaba pidiendo que me diera un empleo. Llega este señor a ofrecerme empleo y le digo que no, entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Entonces dijo, bueno señor, si usted fue el que lo mandó, que mañana, hasta el siguiente, que mañana a la misma hora, que vuelve entonces a ofrecerme el empleo si viene de parte tuya. Al otro día, a las 9 de la mañana, llegó el señor y le dijo, joven, ¿qué pensó del trabajo que le dije? Y le dijo, sabe que lo estaba pensando, lo voy a aceptar. Y aceptó el trabajo. Él dice que el primer día que salió a vender, en ese tiempo, un jornal valía 600 pesos. El primer día que salió a vender, se vendió valor de 1.800 pesos, 3 jornales en un día. Dice, y él siguió trabajando hasta que él se quedó con ese negocio. Y nos dijo, vea pastores, cuando yo salí al ministerio, tenía una empresa con 12 trabajadores y me quedaban 5 millones de pesos librecitos en ese tiempo. Y mire cómo comenzó. Pero nosotros le decimos a Dios, Señor, es que yo soy tu hijo. Claro, somos hijos de Dios. Y le decimos, Señor, es que yo me merezco lo mejor porque tú eres el rey, yo soy el príncipe, hijo del rey. Claro que sí somos príncipes, claro que sí somos hijos del rey. Pero ¿sabe cómo se comienza con Dios? ¿Sabe cómo se comienza con Dios? Hermano, mire, al Señor Jesucristo nadie le sale adelante. Nadie le sale adelante. Quien crea que le va a salir adelante está pero bien equivocado. Con el Señor siempre se comienza abajo. Yo le digo a cualquiera de ustedes, ¿qué pasaría si a cualquiera de ustedes le dijeran, vea, le voy a dar esa cadenita de almacenes éxito para usted? En un año está quebrado, está quebrado. Cuando le pase, ¿cómo era la nómina? La nómina, solamente la nómina. Deben de tener deudas también. La nómina, los servicios, impuestos que le pasen, vea, la nómina eso es poquito. Y las empresas hacen sus enredos también, yo sé. Las empresas a veces sobregiran, pero son negocios. Y si ahí me dicen, vea, coja ese almacén, déjelo, le voy a entregar el éxito para usted. Hermanos, uno va quebrado de una vez porque uno no sabe. Uno no sabe. Pero si usted comienza con unas 3 libritas de arroz o una arroba de arroz y comienza vendiendo y va vendiendo, ¿qué pasa? Usted comienza a desarrollar un negocio y no solo eso,
usted aprende a trabajar. Usted aprende a trabajar. Entonces eso le pasó al hermano y eso le pasó a otro hermano también. En su misma situación se puso a orarle a Dios y algo le dijo: venda papel higiénico. Dijo: pero ¿cómo que me ponga yo a vender? Imagínese el hijo del rey. ¿Cómo le parece el hijo del rey que se merece lo mejor vendiendo papel higiénico? Un hijo del rey, del dueño del oro y de la plata, vendiendo papel higiénico. Entonces dijo: bueno, Señor, pero yo vender papel higiénico, venda papel higiénico. Vaya y le dice al pastor que le preste 20,000 pesos para que venda papel higiénico. Y llegó al pastor y le dice: pastor, el Señor me dijo que me prestara 20,000 para ir a vender papel higiénico. Estaba en una crisis, la familia estaba en el hogar para destruírsele. Entonces el pastor le dijo: bueno, si el Señor le dijo, yo se lo voy a regalar, hermano, y se va a vender papel higiénico. Dele. Y comenzó ese negocio a crecer. Y lo bueno de esto es que uno aprende a trabajar. El hombre aprendió. Y pasó un tiempo, y cuando ya llevaba un tiempo trabajando, tenía en una ciudad grande, tenía la distribuidora más grande de papel higiénico. ¿Y cómo comenzó? Comenzó tal vez, digo yo, con 2 pacas de papel, puede ser, pero ahí aprendió dónde comprar, promociones y todo eso, y se hizo un negocio grande. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que hacer para salir de esa situación. Lo que pasa es que la pobreza es un problema social. Y hermano, mire, hay formas. ¿Cómo salir de la pobreza es posible? Yo no les voy a decir aquí, es que usted va a ser como un día me dijo un hermano: pastor, lo habíamos ayudado y estaba adelante, la empresa iba adelante, pero un día me la puso muy difícil. Me dijo: pastor, lo que pasa es que yo quiero ser el hombre más rico de Colombia. Uy, me la puso muy pesada. Pero hermano, no pensemos así, pero pensemos que salir de la pobreza sí es posible. Sí es posible. ¿Cómo? Bueno, hay formas como salir de la pobreza, porque hay cosas que generan pobreza en las personas. Por eso cada día, si a una persona de esa no se le hace un tratamiento, dele la plata que quiera y se quiebra. Dele la plata que quiera y se quiebra. Es que es un negocio muy bueno, pero si a la persona primero no se le hace un tratamiento, esa persona coge el dinero que sea y se va a quebrar. Pero una persona comienza abajo con poquito, aprende a trabajar, aprende a administrar, porque hay un problema en la administración del dinero. Es un problema, es bastante difícil. Cualquiera no administra el dinero, cualquiera no sabe administrar dinero. Entonces, hermano, mire, uno lo puede hacer así en la iglesia, uno lo puede hacer así. Esa persona que está necesitado, que está pobre, que necesita nuestra ayuda, sentémonos con él, digámosle: hermano, a ver, ¿qué quiere hacer? ¿Qué puede hacer? ¿Qué idea tiene? Porque tampoco le podemos dar el pan piladito. No, haga algo, piense algo. Eso no es un insulto, no es un maltrato, es que nosotros le queremos ayudar. Nosotros le podemos dar 300 o 400 o cualquier cosa. Hermano, mire, y yo sé que con 300,000 pesos una persona empieza un negocio. Con 300,000 pesos una persona comienza su propia empresa. ¿Qué necesita una persona para empezar una empresa? ¿Qué necesita? Primero, querer. Si quiere, entonces tendrá una idea, y después que tenga la idea y después que quiera, hermano, no habrá quien lo ataje. Ahora hay muchos, pero muchos medios. Estábamos en una conferencia a nivel nacional, y el profesor nos decía, mire, bueno, ustedes lo analizarán, pero él nos decía: miren, pastores, miren lo que pasa. Negocio hoy, personas hoy que quieran montar un negocio, que piensen en un local, digo, ya van mal. Porque ¿a qué apunta el mundo hoy? Ya los negocios se hacen es por internet.
Hay muchos negocios y negocios muy grandes y funcionan por internet. ¿Qué necesita? Un celular que casi todo el mundo tiene. Una idea de negocio, empiece a ofrecer y empiece a vender. Hay una personita que yo conozco, hermanos, pasó una situación muy, pero muy difícil económicamente. Y creo que, como dice la gente, a todo santo le debía una vela, como dice la gente. Pero ella comenzó, tuvo la idea de hacer unos vestiditos para niños, se perfeccionó un poquito, aprendió y los hizo, y comenzó a ofrecer por internet, ofrezca. Y hace poquito me di cuenta, tiene un solo vendedor en una parte, que ella dice, no le da abasto a ese vendedor, porque eso le pide, mándeme tanto, y dele. Y mire, ¿y cómo comenzó? Solo con un celular, con una idea y con ganas de trabajar. Entonces, hermanos, mire, yo pienso, por el bien de todos, por el bien de la iglesia, mire, hermano, es mejor, eso lo dicen los que saben, es mejor que a usted le enseñen a pescar, que no que le den el pescado. Es mejor que a nosotros nos enseñen a hacer plata, que no que nos den la plata. ¿Cierto? Que mucho mejor. Entonces, obra social, vamos hacia allá. Claro, nos preocupa la pobreza, las necesidades de los hermanos, por eso estamos trabajando, por eso hay talleres, por eso hay capacitaciones. El SENA se ha unido a la FOSU, hay convenios con la FOSU, capacitan nuestra gente, capacitan los hermanos. En el 20 de julio se enseña confecciones, salen con título los hermanos, y bueno, y hay otros cursos que el SENA los puede editar, nos capacitan para que nosotros podamos salir adelante. Esta es una forma de hacer obra social y de hacerla de una manera efectiva, porque no queremos, la Biblia dice, a los pobres siempre los tendréis, ¿cierto? Pero no los mismos pobres. Hermano nos decía, hay que cambiar de pobres. Claro, tenemos que cambiar de pobres. Que hoy hayan pobres, sí, pero vamos a cambiarlos. ¿Cómo los vamos a cambiar? Vamos a ayudarlo para que se desarrolle, vamos a ayudarlo para que salga adelante. Si mañana viene otro, hacemos lo mismo, y si viene otro, hacemos lo mismo. Y recordemos, obra social hay que sacarla de estas cuatro paredes. Hay que llevarla afuera, a la gente de afuera. Estuve hace poco en una vereda de Anorí, hermanos. El grupo de la iglesia es pequeño, pero habían más inconversos que hermanos en el taller, y esa gente quedó súper contenta con los talleres que le dimos en ese lugar. Así que, hermano, vamos a trabajar, porque tenemos que hacer algo por la gente. Y mire, ideas, trabajo, apoyo, fuerza. La iglesia, la FOSU tiene muchos talleres, tiene mucha forma de capacitar, talleres de emprendimiento de una cosa y de otra, como se puede capacitar la gente para que salga a funcionar y salgan de ese estado lamentable que es la pobreza. Hermanos, Dios les bendiga, muchas gracias, me les pasé una hora.